Hola, buenos días. Pues, a ver, mi charla va a intentar dar respuesta a la pregunta de qué puedo hacer para favorecer la inclusión educativa de un alumno con discapacidad visual en mi centro. Voy a seguir los epígrafes del decreto de inclusión para no perdernos. Dentro de las medidas de inclusión a nivel de centro nos vamos a encontrar con los ámbitos de orientación educativa. Me voy a centrar en el desarrollo de la acción tutorial. Dentro de la acción tutorial, en los hábitos de estudios. ¿Cómo podemos desarrollar los hábitos de estudio en un alumno con discapacidad visual? Es fundamental la competencia de la autonomía. Nuestro alumno tiene que ser capaz de localizar el archivo, localizar el libro, localizar la página, para empezar con ese desarrollo de hábitos de estudio. Para conseguirlo, la estrategia que vamos a utilizar es el orden. Tiene que ser capaz de tener un orden tanto en el entorno físico como en el entorno virtual. Otra idea importante es que, según los últimos estudios, el libro de papel y los cuadernos personales tienen mucho más poder que los medios digitales para aprender, memorizar y relacionar conceptos. Por eso, vamos a trabajar con los alumnos que tengan código vista, vamos a trabajar los resúmenes y esquemas en el cuaderno, y para los alumnos que utilicen el código Braille, si ya lo tienen en papel, no hay problema. Aquellos que tienen línea Braille y utilizan archivos digitales, podemos imprimir esos resúmenes y esos esquemas que tienen en formato digital a través de una impresora Braille que se puede dar como adaptación de puesto de estudio. Retomo el DUA. En el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje me voy a centrar en el DUA. Ya nos han hablado del concepto de DUA, remarcar dos conceptos, en el que las barreras están en el diseño, no en la persona. Es decir, el alumno no es el que tiene la gran dificultad, sino que hay que replantearse el diseño que llevamos a cabo con el alumno. Otro concepto importante es que la variabilidad es la norma. Cuando hacemos una programación, siempre tenemos en mente el alumno promedio, el alumno estándar. No. Tenemos que empezar desde el principio, desde el momento que empezamos a diseñar la programación, tener en cuenta a cada uno de nuestros alumnos. El DUA tiene 3 principios. El primero sería el de proporcionar múltiples formas de representación, que está relacionado con la percepción, la comprensión, el lenguaje, los símbolos. El segundo sería proporcionar diferentes medios de acción y expresión, que está relacionado con las respuestas. Cómo va a responder el alumno, cómo se va a expresar sus aprendizajes. Y el tercer principio sería proporcionar múltiples formas de implicación y motivación. Aquí estaría relacionado con la autorregulación, el esfuerzo, el interés. Pero vamos a ir viendo y vamos a ir dando pautas para cada uno de los principios. Dentro de proporcionar múltiples formas de representación, la percepción, hay que intentar personalizar la presentación de la información, como bien habéis dicho. En el caso de los alumnos ciegos, pues tenemos que coger y ofrecer alternativas a la información visual. Hay que presentar la formación táctil o la formación en forma de audios. Respecto al lenguaje y los símbolos, el vocabulario que vayamos a utilizar en la unidad didáctica tiene que estar lo suficientemente claro. Podemos utilizar glosarios que pueden elaborar los alumnos donde aparezcan descriptores tanto visuales como no visuales. De esa manera vamos a prevenir el verbalismo que muchas veces nos encontramos en los alumnos ciegos. La estructura de la información o las ideas principales las podemos también presentar por diferentes medios, en infografías, audios, podcast, información táctil en papel, fuser. En cuanto a la comprensión, vamos a guiar el procesamiento, tanto el procesamiento de la exploración táctil como el procesamiento visual.
Para maximizar la memoria es muy importante cómo presentamos la información. La información tiene que tener una estructura clara para que luego el alumno, cuando tenga que acceder a esa información, lo acceda fácilmente. También podemos utilizar pequeños recordatorios, tanto en audio como en texto. O sea, utilizar POSIT, si utiliza código tinta, o utilizar pequeños recordatorios con el lápiz lector que tenéis ahí a vuestra disposición, que nos va a transmitir información en audio. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión, medios físicos. Las respuestas que nos van a dar los alumnos van a ser muy diferentes. Va a haber alumnos que prefieran el hacer, o sea, que prefieran hacernos un dibujo, hacer una maqueta para expresar aquello que han aprendido, o van a optar por utilizar el lenguaje verbal, ¿vale? Y una respuesta oral o una respuesta escrita. En código tinta, lo que ya hemos dicho, la importancia de trabajar con el cuaderno. Hay que valorar qué tipo de cuaderno es el más conveniente, qué tipo de pauta, qué tipo de útil de escritura es más conveniente para nuestro alumno. Esta información nos la va a dar el técnico de rehabilitación. Si es un alumno braillista, pues podemos proporcionarle le vamos a proporcionar la máquina Perkins o la línea Braille. Todos van a terminar utilizando el teclado QWERTY, que es el teclado que utilizamos todo el mundo. Y, por supuesto, también pueden darnos respuestas, expresar lo aprendido a través del lenguaje oral verbal. En cuanto a las funciones ejecutivas, tenemos que guiar el establecimiento de objetivos adecuados para el alumno con discapacidad visual, y también debemos de enseñarle a gestionar los recursos y las estrategias que dispone para solventar situaciones problemáticas. Es decir, respecto a la gestión de estrategias y de instrumentos, pues es muy frecuente que el lector de pantalla en un momento dado no nos funcione. Entonces nos tenemos que plantear qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Eso hay que trabajarlo, porque lo que queremos es conseguir unos alumnos proactivos, que se muevan tomen la iniciativa ante la dificultad. Para captar su interés, la programación que vamos a hacer, tenemos que implicar al alumno dentro de esa programación para que esos objetivos los sientan suyos, sean unos objetivos personales. En cuanto a, también para captar el interés, tenemos que disminuir las amenazas y los distractores, tanto a nivel visual como a nivel auditivo, en el aula, o en el centro en este caso. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo. Os traigo aquí un artículo de la revista Red Visual, que es una revista especializada en discapacidad visual. Este artículo es un juego de rol para la mejora del ajuste a la discapacidad visual en adolescentes. Es una experiencia que se llevó a cabo en el CRE de Sevilla con alumnos entre 13 y 17 años. Entonces, aquí el objetivo era cómo afrontar situaciones individuales, personales, que ellos vivían como retos. Como pueden ser situaciones tipo, serían ofrecer información sobre su funcionamiento visual al resto de compañeros o al profesor, informar sobre problemas de la accesibilidad en una asignatura, conocer o relacionarse con otros compañeros en el recreo, llamar a un gimnasio o a una casa de cultura, creo que era, para solicitar información de cursos, actividades y apuntarse. Esto lo que hicieron fue... este grupo de 17 chavales los dividieron por grupos, y entonces ellos tenían que, en una situación de juego, plantear cómo responder ante esas situaciones y cómo contrarrestar o cómo bloquear los pensamientos intrusivos. Me quedo con esta última parte porque es bastante interesante cómo consiguen controlar este tipo de pensamientos para poder afrontar estas situaciones. En cuanto a las proporciones de opciones para la autorregulación,
os comento las actividades H5P. Las actividades H5P las podemos encontrar en la plataforma de Educamos, CLM. Son actividades muy variadas, tenemos de vídeos interactivos, elaboración de libros digitales, líneas del tiempo, cuestionarios. Todas estas actividades son, bueno, casi todas son accesibles al lector de pantalla. Y en todas hay un apartado donde podemos incorporar estrategias personales de cada uno de los alumnos para que realicen ese tipo de cada una de las actividades. Por supuesto, estas actividades tienen un feedback por parte del docente y en algunas se permite que el feedback también sea por parte de los compañeros. También se puede coger y proporcionar diferentes ayudas para facilitar la resolución de las actividades. Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano. Los centros educativos, para trabajar en esta temática, lo que hacen es, en muchas ocasiones, colaboran con entidades del tercer sector. Entre estas entidades del tercer sector se encuentra la ONCE. La ONCE, con su labor educativa, trabaja para prevenir el absentismo y el fracaso y el abandono educativo temprano. Dentro del convenio hay un apartado donde se dice que los alumnos con discapacidad visual grave o ceguera que se encuentren en una situación sociofamiliar vulnerable pueden contar con, o se les va a proporcionar, los recursos materiales y personales necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades. La ONCE también pone al servicio de la Administración el servicio de atención educativa directa, es decir, el equipo de Castilla-La Mancha depende del CRE de Madrid. En Madrid hay un colegio propio de ONCE. Podemos derivar aquí a alumnos al servicio de escolarización en mirada compartida para que realicen una enseñanza intensiva y especializada como máximo por un trimestre. Ellos estarían matriculados en su centro de referencia y acudirían a este centro de lunes a viernes. Con la pandemia también está la modalidad online, ¿de acuerdo? Entonces podemos solicitar este servicio pues para una puesta a punto, por decirlo de alguna manera, en tiflotecnología o si hay algún tipo de dificultad en braille o para el tema de la autonomía personal, algo como muy concreto. Se le va a hacer un programa de intervención a medida. El servicio de escolarización combinada compartida puede ser individual o grupal. Tenemos otro servicio que es el servicio de escolarización transitoria. Aquí ya el alumno deja su centro de referencia, su centro donde está de la localidad y se matricula directamente en el centro de Madrid. En estos casos la derivación sería para alumnos que tienen un alto riesgo de abandono, ¿vale? Es una medida muy extraordinaria. Y aquí va a recibir una enseñanza en habilidades previas y que le van a favorecer la reincorporación o la vuelta a su centro. Aquí es directamente la familia la que hace la matrícula en el centro escolar. Pueden estar están un año y prorrogable. Para la mejora de la convivencia, para evitar la discriminación de los alumnos con discapacidad visual, lo que se propone muchas veces son jornadas de sensibilización, donde queremos que la comunidad educativa o el grupo aula vivencie qué dificultades, qué barreras encuentra el alumno con discapacidad visual en el centro educativo. También, por otra parte, queremos que conozcan las herramientas o las estrategias que los alumnos con discapacidad visual emplean en el centro educativo para desenvolverse satisfactoriamente. El año pasado se dio a los centros un material Lego en braille para difundir el braille, para dar a conocer el braille entre el alumnado de educación infantil. Está disponible en las mesas.
Yo personalmente lo que hago también en el día del libro es que acompaño a un alumno braillista a educación infantil y contamos, cuenta una parte del cuento en braille y yo cuento la otra parte en tinta. Entonces, a partir de ahí ya los alumnos empiezan a interesarse, oye, ¿por qué lees tú en braille? Entonces, el alumno tiene que ser capaz de explicar el por qué lee en braille, qué dificultad tiene. Y entonces, para el tema de ajuste, es una actividad que es bastante buena. Para coeducación. Os traigo aquí el protocolo para la atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Es un protocolo que se ha hecho para mejorar la atención a las mujeres, a las niñas, que nos podemos encontrar víctimas de violencia. Está dirigido a los profesionales que trabajamos en este caso con alumnas en los centros educativos, pero desde centros educativos hasta los profesionales que trabajan en pisos tutelados, ¿de acuerdo? Entonces, se proporcionan pautas generales sobre cómo atender estos casos y también pautas más específicas por discapacidad. Ponte tus gafas violetas es una experiencia que se llevó a cabo en el equipo específico de Málaga, donde con esta ayuda óptica se quería, con una mirada crítica, identificar aquellas situaciones de desigualdad o de injusticia que tienen las mujeres en nuestra sociedad. Podemos utilizar esta experiencia también para trabajar la alfabetización audiovisual. En cuanto a la orientación académica, educativa y profesional, ya hemos hablado del técnico especialista en orientación académica o laboral, nosotros conocemos como técnico de empleo también, y un psicólogo. Estos profesionales, bueno, todos nos incorporamos dentro de la estructura de orientación de los centros educativos. El psicólogo nos va a aportar la información sobre el ajuste a la capacidad del alumno y su funcionamiento visual y cómo se relaciona con las opciones tanto académicas como laborales a las que él puede optar. El técnico de especialista de orientación académico-laboral nos va a informar sobre los cursos de la administración pública y también los cursos o la formación que ofrece ONCE u otros organismos. Os traigo aquí, ha hablado Mónica de la Fundación ONCE. Dentro de la Fundación ONCE se encuentra una entidad que se llama Inserta, que se va a dedicar a la formación y al empleo de las personas con discapacidad, no solamente a las personas con discapacidad visual. Inserta va a proporcionar formación, también va a funcionar como una agencia de colocación, va a tener una bolsa de empleo y también va a asesorar a los emprendedores. Aparte de Inserta, el técnico de especialista de orientación académica laboral trabaja también con Plena Inclusión, con Discanet y con Fundación ADECO. Procesos de acogida y transición entre las etapas. Estamos todavía en los ámbitos de orientación. Para el proceso de acogida, cuando sabemos o nos informan que un alumno se va a matricular en un centro, lo que hacemos es ponernos en contacto con el orientador, jefe de estudios, equipo directivo, para valorar el acceso al centro, la señalización y seguridad, iluminación de las zonas de tránsito y saber qué material didáctico va a utilizar, qué libro va a utilizar. Pues si es un alumno braillista necesitamos conocer ya en mayo qué libros con qué libros va a trabajar, porque si no están transcritos hay que mandarlos transcribir, ¿vale? Y de tal manera que el alumno, cuando ya se incorpore el 9 de septiembre, tenga su material didáctico todo preparado. Aquí es importante la labor, todo esto del acceso al centro, señalización, iluminación, va a ser por cuenta del técnico de rehabilitación. Para facilitar la transición entre las etapas, lo que hacemos es que si el profesional, el maestro coordinador de caso, si está trabajando con un alumno en educación infantil, va a pasar también con él los primeros cursos de primaria.
para que de esa manera él tenga una persona de referencia y facilitar de esa manera la transición entre etapas. Igual si es de entre primaria y secundaria. Para los procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación, todo aquello que tenga que ver con la innovación digital, traemos de nuevo a la guía de elaboración de contenidos accesibles, que se elaboró junto con elaboró ONCE, APACE, FIASPA, Plena Inclusión y todos colaboramos para elaborar esta guía y de esa manera dar que los centros, los docentes pudieran diseñar aulas virtuales accesibles y contenidos accesibles. Protocolos y programas preventivos de estimulación e intervención en las diferentes etapas educativas. El SESCAN, en su guía de infantil o del niño sano, establece una serie de controles de visión y de audición. Es importante recordar en la acción tutorial que realizamos con las familias, recordar estos controles para que si se detecta alguna anomalía o alguna patología visual, el centro pueda activar el protocolo de intervención con el equipo específico. En estas exploraciones normalmente lo que se hace es, hay una exploración de los ojos, la motilidad ocular, se descarta el estrabismo, se valora la agudeza visual y la exploración binocular. ¿A qué signos de alarma tenemos que tener en cuenta para llevar a un alumno al pediatra o al centro médico? Pues si se acerca en exceso para ver los objetos, si hay un parpadeo constante, si hay un movimiento de los ojos constante también, si hay cefaleas al final del día, si inclina la cabeza para leer, porque a lo mejor con ese ojo ve un poquito mejor. Entonces, ante estos signos de alarma, es conveniente derivarlo al médico o al pediatra. A nivel de prevención, os voy a dar cuatro orientaciones. Los espacios de trabajo tienen que estar bien iluminados, es decir, tienen que tener luz natural y luz artificial si vemos que la luz natural es insuficiente. Y evitar reflejos para que no se produzcan no se deslumbre el alumno. Utilizar el modo noche en las pantallas o regular el brillo de las pantallas con las tablets y los portátiles. Realizar descansos cuando se utilicen las pantallas. Cada 20 minutos es aconsejable cambiar de actividad, dejar la tablet o el ordenador y hacer otro tipo de actividad. Y exposición a la luz solar. Se ha demostrado que la exposición a la luz solar evita la miopía. Adaptaciones y modificaciones para garantizar el acceso al currículum. En plataformas educativas que se están utilizando en Castilla-La Mancha. Por una parte tenemos Educamos, CLM, que ya os he comentado, y aquellos que tienen el proyecto Carmenta suelen utilizar Google Classroom. Las dos son totalmente accesibles. Pero tan importante como es el acceso a las plataformas son los contenidos que vamos a ir colgando, que vamos a ir creando. Se recomienda utilizar las herramientas de Office 365 porque tienen opciones de accesibilidad y podemos verificar una vez que hemos creado ese archivo si es accesible o no si es accesible. Un documento Word que nos ha dicho que es accesible, si lo guardamos como PDF, ese PDF va a ser accesible. Siento deciros que Kahoot no se lleva muy bien con el lector de pantalla. No es muy accesible. En cuanto a la participación y la movilidad, el acceso a los centros tiene que estar libre de obstáculos. Y felpudos, alfombras, tienen que estar incrustados en el suelo. Si no están incrustados, tienen que estar pegados en todo su perímetro. Si hay algún elemento con aristas o con picos, a lo largo del centro, lo aconsejable es que primero se retranquee a la pared
Lo segundo es que si no se puede retranquear, se suba a una altura que no llegue a los alumnos. Y si tampoco, bueno, y luego, si no se puede hacer nada de esto, pues se puede poner una maceta que el alumno, cuando llegue con el bastón, va a identificar como si fuese una columna, y de esa manera va a evitar el obstáculo. Que tampoco podemos poner una maceta, pues entonces poner algo acolchado para evitar que se lesione. En cuanto a las escaleras tienen que estar bien iluminadas, tiene que haber un buen contraste entre la huella y la contrahuella, poner una cinta antideslizante de color para de esa manera percibir mejor los escalones. La barandilla tiene que salir desde el arranque de la escalera hasta el final. En cuanto a los pasillos, podemos utilizar la iluminación, la guía de iluminación del techo o de la pared como una guía de desplazamiento, siempre y cuando estén a la misma altura. Tiene que haber un buen contraste entre el suelo, los paramentos, las paredes y las puertas. Y yo creo que, evitar, si hay que poner mobiliario en los pasillos, que esté todo en la misma pared para dejar la otra pared libre para facilitar los desplazamientos y no tenga que estar la persona, si va con una persona con un bastón, tenga que ir sorteando obstáculos. Cartelería. En cuanto a la cartelería, la señalización tiene que tener un buen contraste, tiene que estar bien iluminada, el texto tiene que ajustarse a la izquierda. En los cursos más bajos se recomienda poner una doble cartelería para que el cartel esté a la altura de los ojos del niño o pueda coger y leerlo fácilmente si lo ponemos en braille. En cuanto a los carteles o murales que nos encontramos muchas veces por los pasillos de los colegios, para un alumno con discapacidad visual grave muchas veces es totalmente inaccesible o a lo mejor llegan incluso hasta a colgarse del techo. Ante esto, lo mejor es o hacer un vídeo, colgarlo en las redes sociales. De esa manera un alumno con discapacidad visual grave, cuando lo vea en la tablet, lo va a ver más cerca. Podemos, si es información, pasarla por correo electrónico. También podemos utilizar un código QR al lado del mural donde se explique qué es lo que aparece ahí, la información se va a reproducir en audio. O podemos utilizar las etiquetas del lápiz lector con la misma finalidad. Parece que no, pero muchas veces vemos centros como, qué bonito, no sé qué, pero esa información no llega ni a un alumno ciego ni a un alumno con discapacidad visual grave. La dinamización en los tiempos y espacios de recreo. Os traigo aquí la experiencia de la misma revista, de la revista digital Red Visual. Se llama Me recreo en el recreo y es una experiencia que se llevó a cabo con una alumna con déficit visual grave en primero de la ESO en un instituto de Villacañas. Aquí lo que se pretendía era la inclusión de la alumna y su socialización durante el recreo. Aquí destacar cómo se creó una comisión para organizar diferentes talleres por lo que iba a pasar la alumna y el resto de los alumnos. Es importante la organización en este artículo. Yo creo que fue de los primeros. Hemos dejado las medidas de inclusión educativas a nivel de centro, pasamos a las a nivel de aula. Estrategias organizativas de aula. Otro artículo, este ya es el último. Creo que hay otro. Aprendizaje cooperativo y discapacidad visual. Una experiencia de éxito en la inclusión educativa. En este artículo se nos habla de la experiencia que se llevó a cabo con una alumna ciega en primero de educación primaria. Se trabajó con el principio del aprendizaje cooperativo. Se dividió al grupo clase en diferentes equipos, yo creo que son de 4 alumnos. Cada alumno iba a tener un rol. Y cada uno tenía que coger y realizar los aprendizajes que presentaba la profesora y tenía que encargarse a su vez de que el resto de los participantes de su equipo
realizaran también los mismos aprendizajes. Destacar destacar por un lado las técnicas que se nos proponen para la cohesión del grupo y también el desarrollo en autonomía que tuvo esta alumna, ya que las tareas de supervisión y de ayuda que era propia de la maestra, las asumió el grupo. Ella también tuvo que participar enseñando al resto de sus compañeros o facilitando al resto de sus compañeros los aprendizajes. El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria. El maestro del equipo específico va a realizar su intervención preferentemente dentro del aula ordinaria. Inconvenientes. Somos itinerantes, entonces nos movemos por diferentes centros. No podemos realizar una coordinación con el equipo docente presencialmente. Entonces, hay que utilizar herramientas digitales como Microsoft Teams, donde se puede colgar el plan de trabajo. Es que no sé si se puede colgar el plan de trabajo o podemos compartir diferentes archivos. Lo típico muchas veces es que te dan una hoja o un archivo para transcribir, pero claro, yo no vuelvo hasta el día o hasta dentro de 3 días. Entonces, si se cuelga dentro de Teams, si compartimos ese tipo de archivos, nos va a facilitar a todos el trabajo. También podemos compartir calendarios. Garantizar el acceso al currículo y la participación. Ya estamos dentro del aula. ¿Qué condiciones ambientales tiene que tener un aula para que sea lo más accesible posible? Por una parte, tenemos el confort visual. Aquí vamos a hablar de la iluminación, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho, tiene que tener una iluminación natural y, si no es suficiente, una iluminación artificial. La iluminación no es igual para todos los alumnos con discapacidad visual. Entonces, es importante que en este punto tengamos el asesoramiento del técnico de rehabilitación, que en algunos casos a lo mejor nos puede proponer pues, que se utilice un flexo para nuestros alumnos. El confort auditivo, pues eliminando todo el tema de ruidos, sobre todo mejor cuando tienen mover sillas, los estuches metálicos que se pueden caer. Eso es muy perturbador para un alumno ciego. Entonces, si se pueden evitar ese tipo de estuches, si a las sillas le podemos poner algún tipo de, no sé, antes se ponían pelotas de tenis, para que al arrastrar no se hiciera ruido, pues eso va a ir a favor no solamente del alumno con discapacidad visual o ceguera, sino del resto. El confort respecto a las pizarras, tenemos la pizarra tradicional, fondo negro o verde oscuro y la tiza. Es más recomendable la de fondo blanco con un rotulador negro o rojo. El problema de las pizarras muchas veces es el tema de brillos. Los brillos se pueden eliminar colocando un fluorescente en la parte superior y va a haber un baño de luz que va a evitar el brillo. De la luz, se me olvidó decir que la luz natural es conveniente que venga por el lado contrario al que el alumno escribe para evitar sombras. No es recomendable tampoco ni que la luz venga de frente por el tema de los deslumbramientos o por detrás, porque si no vamos a tener sombras. En cuanto a la organización del aula, aquí menos es más. O sea, cuanto menos chismes tengamos por medio, mejor. Vamos a contar con el mobiliario, la mesa, la silla y en algunos casos los alumnos con ceguera van a requerir de una mesa auxiliar donde colocar la máquina Perkins o colocar la línea Braille y colocar la línea Braille. Materiales didácticos tienen que ser lo más accesibles posibles, sobre todo para los alumnos ciegos. Archivadores, libros, el material de dibujo,
De esa manera le vamos a ahorrar desplazamientos y le vamos a ahorrar tiempo. Si hay los materiales que comparte con el resto de los compañeros, si los cambiamos de sitio, es muy importante informar al respecto. El aula tiene que tener un espacio de trabajo individual, pero también uno de grupo, con las mismas condiciones de iluminación. Ajustes metodológicos. Como estrategia, hemos visto que el procesamiento de la información, la percepción de la información visual en los alumnos con discapacidad visual grave está distorsionada. Por aquello, para compensar esa falta de información visual, se puede compensar verbalizando todo lo que escribimos en la pizarra, la persona que entra al aula, quién no ha venido, quién está en el patio. Comentándoselo con una alumna, me decía, sí, Santos, está muy bien eso que me expliquen lo de qué están escribiendo en la pizarra. Pero a mí, si me ponen una expresión matemática muy larga, me pierdo. Y es verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Anticipar esa información que vamos a escribir, pues la pasamos en formato, en texto en braille, en papel, o se la anticipamos en un archivo. ¿De acuerdo? De esa manera ella va a poder seguir la explicación verbal, oral, que está dando el profesor, y si tiene alguna duda va a poder levantar la mano y solicitar ayuda. Precisar lo de la localización, es decir, que no vale decir la máquina Perkins está allí. No, la máquina Perkins está debajo de la mesa de fulanito, ¿vale? O está encima. Para las ideas principales podemos utilizar marcadores, desde los rotuladores, los post-it. También hay post-its en relieve para marcar dónde está esa idea principal o dónde me he quedado a la hora de leer. También podemos utilizar etiquetas braille. En cuanto a la información escrita, podemos seguir los principios de la lectura fácil, donde la información tiene que ser clara y concisa, o sea, lo más significativa posible, que tenga un buen contraste y color, ojo con el papel reciclado, cuidado con la calidad de las fotocopias. Muchas veces hacemos fotocopias y si no son de buena calidad, le va a costar al alumno con discapacidad visual. Tema de ampliaciones. No todo se soluciona con ampliaciones y es por eso. Entonces, es muy importante también consultar con el técnico de rehabilitación. Y por último, en la evaluación, un alumno con discapacidad visual puede hacer tanto pruebas orales como escritas. Remarco lo de escrita porque muchas veces abusamos de las pruebas orales, cuando un alumno ciego perfectamente puede hacer una prueba escrita, siempre y cuando pues, se le dé a lo mejor más tiempo, ¿vale? Pero lo puede hacer perfectamente. Igual, valorar que si es en código tinta, qué lápiz y papel, qué materiales son los más adecuados, proporcionarle un portátil o proporcionarle una máquina Perkins para la respuesta. A la hora de diseñar una prueba de evaluación, estimar el tiempo en el que hay que hacer esa prueba, porque no todos van a terminar esa prueba a la vez, ¿vale? Entonces, normalmente los alumnos con discapacidad visual tienen una lectura un poco más lenta o les va a costar más localizar los epígrafes, entonces hay que darle un poquito más de tiempo o realizarlo en 2 sesiones. Antes de empezar la prueba, también es importante informarles del número de actividades o de pruebas que tiene el examen, para de esa manera el alumno pueda autorregularse. Si nunca ha hecho una prueba tipo test, no se la pongamos el día del examen o el día del control. Antes de hacer, hay que familiarizar al alumno con el tipo de prueba que se va a encontrar el día del examen. Ante actividades o preguntas no respondidas o actividades no hechas, preguntar, porque sí es muy fácil que se le pueda haber saltado, puede haber dado 2 veces o rápido al balancín de la línea braille y puede haberse desubicado en un momento dado. Entonces, siempre preguntar, ¿por qué no has hecho esta? Porque no lo sabía. Perfecto, vale.
Con los alumnos con déficit visual grave es recomendable que entre actividad o tarea, en una prueba de examen o de control, dejar un espacio bastante amplio para que sepan dónde empieza una y dónde empieza la otra. Más fácil es poner una actividad o una tarea por folio. Entonces, él va haciendo el examen y según lo va haciendo, va pasando. De esa manera se va a orientar mejor y vamos a ahorrarle tiempo a la hora de localizarlo. Espero haberos dado orientaciones, pautas para responder a la pregunta que hacíamos al principio de cómo facilitar la inclusión a un alumno con discapacidad visual grave. Ya está. No sé cómo vamos de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, tanto para Asun, Nuria... Claro, veniros aquí y... Espera, no sé cuál de los dos. Vale, hola Santos. Hola. Hola. A mí no me hace falta micro. ¿Me oís, verdad? Sí. De sobra. Soy Miguel. Oye, he visto que en tu charla has comentado que en la plataforma CBM hay actividades H5P. H5P, sí. ¿Son de fácil acceso Sí, para nosotros? son accesibles. Sí, yo es que ni lo conocía eso. Viene en la guía que se elaboró de accesibilidad, vienen. Y la verdad que dan mucho juego y son muy variadas y permite personalizar las actividades para cada uno de los alumnos. También y de ofrecer ayudas para resolverlas. Yo parece que vendo H5P, pero yo allí donde voy diciendo H5P. Sin embargo, en el aula, en la Classroom, no sé, ahí tengo una alumna ciega que la utiliza y me dice que no le da problemas, ¿vale? Pero no la conozco tanto. Vale, gracias. Nada. Sí. Hola, buenas. En general, es que tengo una duda simple. En lectura fácil se recomienda el ajuste de párrafo, ¿verdad? Y la cartelería tú dices que a la izquierda. Sí. En general, para chicos con discapacidad visual o déficit, ¿qué regla Para tomamos? La cartelería sí, porque si aparece algún renglón en el centro es más fácil de coger, es más difícil de localizar, ¿vale? Entonces supongo que para la cartelería por eso ponen el ajuste a la izquierda. Pero para textos en general se puede justificar. Creo que sí. Vale, gracias. La guía Santos no la tenemos justificada, está sobre la izquierda. Es a la izquierda. Por eso. Ahí yo me pierdo. Me están diciendo que en la guía... De hecho, yo lo saqué del ajuste a la izquierda, lo de ajustar a la izquierda.